Esto es Ipso Facto. Y a continuación desarrollaremos las formas básicas en cómo se organiza una empresa, cómo se constituye, cómo se formaliza. Y hablando de formalización, ¿a qué nos referimos con este término? La formalización es aquella situación por la cual un empresario, un comerciante, alguien que tenga un negocio, en este caso, cumple con todos los requisitos que establece la ley con la finalidad de realizar sus actividades con total normalidad. Sin embargo, surge la interrogante, ¿el Perú realmente cuenta con formalidad empresarial? La gran mayoría de empresas se encuentran debidamente formalizadas y la respuesta es evidente, claro que no. Abunda la informalidad. Y hablando de la informalidad, veamos causas y consecuencias. ¿Qué origina? ¿Cuál es el génesis de esta? ¿Y qué repercute? Una de las causas se señala que es el desconocimiento del proceso para formalizarse. Esto quiere decir que el empresario, la persona que tiene un negocio, no sabe por dónde iniciar. Y esto es un poco de corresponsabilidad, tanto del empresario como del Estado, porque no brinda a veces las vías idóneas para poder informar acerca del procedimiento a seguir. Por otro lado tenemos el costo y la demora en los trámites. Y es que es evidente que una persona al momento de realizar trámite tras trámite, un tema burocrático, un tema de papeleo, termina desanimándose. Más aún si hay que hacer pagos onerosos, hay que realizar pagos no solamente a estas instituciones, sino también a abogados. No resultan tan baratos. Por lo tanto, también eso desanima la formalidad. Otro de los puntos es las migraciones masivas, los despidos masivos, donde va a haber gente que tiene que sacar un negocio porque no cuenta con ingresos, quiere ser un emprendedor y desconoce y también se incurre nuevamente en los costos, en la demora de los trámites, lo que repercute en el temor o el terror al control institucional. Esto quiere decir que tienes que cumplir con todos los requisitos que te han solicitado, hay una supervisión de manera frecuente. Esto permite pues que muchas personas terminen por evitar la formalidad, diciendo lo siguiente: bueno, ¿para qué voy a formalizarme si el Estado va a estar ahí pendiente de mí? Mejor no lo hago y de esta forma continúo mis labores de manera normal. Ahora bien, digamos que esas son las causas de la informalidad de manera resumida. Por otro lado tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Que en este caso esto permite que se actúe margen de la ley. Hay una caída enorme de la recaudación tributaria. Esto quiere decir que el Estado no genera ingresos. Y al no generar ingresos a través de los tributos, permite que la economía entre en crisis. Permite que la economía enfrente fenómenos económicos tales como la inflación. Esto origina también delincuencia, hacinamiento, que la población económicamente activa se convierte en informal y que surge una economía paralela, una economía que se vincula mucho con el primer término, que está al margen de la ley. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos formalizar o formar una empresa? Existen dos tipos de personas que pueden constituir una empresa. La primera de ellas es la famosa persona natural con negocio. Es aquella que actúa a título personal. ¿Cómo así? Demos un breve ejemplo. Imaginemos que Juan Pérez acude a SUNAT con la finalidad primero de solicitar un registro único de contribuyentes, el famoso RUC. El RUC 10, que reciben todas aquellas personas naturales que deciden emprender con un negocio. Entonces, este tipo de personería es utilizada muy frecuente para pequeños negocios, pequeños emprendimientos, en donde sus clientes son principalmente personas y no empresas. Imaginemos una bodega, ¿correcto? Entonces Juan ya cuenta con su RUC que la SUNAT le ha entregado y con eso puede emitir boletas y facturas en su pequeña bodega, ¿correcto? Ahora, hay ciertas desventajas que cuenta la persona natural. Una de ellas es la famosa responsabilidad. Existen dos tipos de responsabilidades. Ahora vamos a denominar la primera de ellas como responsabilidad ilimitada. La responsabilidad ilimitada quiere decir que esta persona que actúa a título personal con su negocio va a responder con su patrimonio personal y adicionalmente el de la empresa en aquellas situaciones, en aquellos momentos en la cual la empresa se encuentre endeudada, por ejemplo.
que tenga gran cantidad de deudas, ya sea por SUNAT, por los bancos, y que estos quieran embargar sus bienes con la finalidad de cobrarse esa deuda. ¿Correcto? Entonces, esta es una de las desventajas con las que cuenta una persona natural, el tema de la responsabilidad ilimitada. Por otro lado, tenemos la persona jurídica. Esta de aquí ya no actúa una persona a título personal, sino en este caso se genera un nuevo ente, se genera una nueva persona, se genera prácticamente una empresa, ¿correcto? Entonces, demos un siguiente ejemplo. Juan es una persona que decide formalizar una empresa y él tiene una ferretería. Muy bien, entonces él digamos que es el representante, ¿no? Y acude hasta SUNAT a solicitar el registro único de contribuyente, pero 20, que hace referencia a la persona jurídica, ¿no? Entonces, cuando él reciba este documento en la cual ya él obtuvo el RUC 20, ya no saldrá con el nombre de Juan, sino saldrá con el nombre de su ferretería. Por lo tanto, digamos que sea su ferretería, Ferretería Miluquitas. Entonces, en este caso, ya el responsable no es Juan, toda vez que se ha creado una nueva persona. Bien, y este tipo de empresas creadas por personas jurídicas suelen ser un poco más grandes, atraen clientes, tanto personas naturales como empresas. Y también se dice que pueden ser formadas por personas naturales, como lo hemos visto con Juan, e incluso otras personas jurídicas pueden crear nuevas personas jurídicas. Interesante, ¿no? Finalmente, una de las cuestiones que vimos anteriormente, el tema de la responsabilidad. Ya vimos que la responsabilidad ilimitada es cuando esta persona responde con todo su patrimonio, tanto personal como de la empresa. Pero ¿qué pasaría con esta ferretería? Por ejemplo, ¿qué pasaría si entra en periodos de crisis económica y se le embargan los bienes? ¿Qué bienes van a embargar? Los de Juan, que no figura él de manera expresa, digamos, en SUNAT con este tema del RUC. No, en este caso digamos que hay una responsabilidad limitada. ¿Y con qué va a responder? Con la persona, o con, en este caso, la persona jurídica que aparece en SUNAT, es decir, con solamente el patrimonio de la empresa, es decir, con Ferretería Miluquitas, ¿correcto? En ese sentido, esas son las diferencias entre persona natural y persona jurídica. Correcto, va quedando todo muy claro hasta el momento. Ahora vamos a ver finalmente cómo se organiza una empresa. ¿Cuáles son estas formas, estas manifestaciones en cómo se organiza una empresa? Tenemos aquí en esta diapositiva todas las formas que se encuentran reguladas en nuestro país, desde empresa unipersonal, EIRL, sociedad anónima, SCRL, sociedad en comandita, sociedad civil y sociedad colectiva. A continuación desarrollaremos cada una de ellas tomando en consideración los puntos más relevantes. Para esto vamos a clasificarlo de dos formas. Por un lado tenemos las empresas individuales o que cuentan solamente con un dueño, y después vamos a ver las empresas que tengan de dos dueños a más. Iniciamos primero pues con estas empresas individuales. En primer lugar vamos a encontrar a las famosas empresas unipersonales o persona natural con negocio. Estas empresas unipersonales son pequeños comerciantes como el que habíamos mencionado, Juan. Este comerciante individual decide en este caso obtener o formalizar su negocio, imaginemos una pequeña bodega, por lo tanto tiene que acudir a SUNAT a solicitar lo que habíamos mencionado, ¿cierto? El RUC 10. Ahora, se dice que esta empresa no necesita escritura pública para poder constituirse, no necesita la minuta firmada por el abogado, que después se tiene que ir a SUNAT. No, es un proceso sumamente sencillo, simplemente tenemos este RUC, podemos emitir boletos y facturas, sacamos tal vez licencia de funcionamiento del local, alguno que otro permiso y ya está. Es un procedimiento breve, es un procedimiento que resulta incluso hasta barato. Por lo tanto, hay gran cantidad de este tipo de empresas unipersonales en el Perú por la facilidad al momento de constituirse, ¿sí? Ahora, podemos decir también que una desventaja de la unipersonal es el tema de la personalidad natural, ¿no? Y es que cuenta con responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que responde con el patrimonio de la empresa y el patrimonio personal. Como ya lo hemos visto anteriormente, si Juan obtiene deudas a través de su empresa,
la forma en que se cobren los acreedores es embargando bienes de la empresa como bienes personales, ¿correcto? Ahora, una ventaja podemos decir que es que el propietario toma las decisiones. Como es solamente uno, las decisiones se pueden tomar de manera más sencilla, de manera más simplificada, ¿no? Por lo general, en una empresa unipersonal, como es tan pequeña, no tiene tantos trabajadores, por lo que el propio dueño es el que administra la empresa, es prácticamente el que hace de todo, ¿no? Administra la empresa, es el que atiende, es el que da de seguridad, compra los productos, hace todo, ¿no? Esa es una empresa unipersonal. Otra de las ventajas podemos decir que no está sujeta a elevados impuestos. Eso no quiere decir que está exonerada de impuestos. Eso no existe. En este caso, todas las personas pagamos impuestos y este tipo de empresa también lo hace, pero no son tan altos como una empresa respecto al tamaño que sea un poco más grande, ¿no? Como una mediana, como una gran empresa, ¿no? Los impuestos no son tan elevados como las otras mencionadas. Sin embargo, una de las desventajas, nuevamente, es que tiene limitaciones al crédito. Como no obtiene tantos ingresos, los bancos o en este caso las entidades que obtengan o que otorguen préstamos, tras analizar su situación, pues va a limitar en cuanto a estos créditos, ¿cierto? No le van a otorgar créditos tan ostentosos por la magnitud, por el tamaño que tiene esta empresa. Bien, finalmente, para mencionar nada más, si un extranjero o una persona de las Fuerzas Armadas decide tener ese tipo de empresa, el RUC que ellos manejan es el RUC 15 y 17. ¿Cómo así 15 y 17? Bueno, el RUC de estas personas natural con negocio iniciaría con este numerito adicionado de su DNI o de su carnet de extranjería. Bien, eso es entonces una empresa unipersonal. Una empresa que se constituye rápido, pero que tiene ciertos riesgos. Así que hay que tomar en consideración eso. Dicho lo anterior, partamos a la siguiente forma empresarial. Tenemos aquí las famosas EIRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Correcto? Esta es la denominación que se le da a aquellas empresas que cuentan, como hemos mencionado, con solamente un propietario, el cual acude al registro mercantil y de esta manera constituye a una persona jurídica, que ya hemos mencionado, que se crea prácticamente un ente nuevo, ¿no? Que cuenta con patrimonio propio, lo que permite que sea o que tenga responsabilidad limitada, de allí su nombre, ¿correcto? Es decir, ¿qué pasa si tiene una deuda o si tiene en este caso una serie de préstamos con acreedores distintos? Pueden embargar solamente los bienes de la empresa y ya no acuden a los bienes pues personales. Ahora bien, vamos a ver una que otra característica de las EIRL. Primero, no olvidar la denominación. Todas esas empresas, digamos que tienen unas siglas o iniciales en las cuales se les va a asignar al final del nombre de la empresa. Por ejemplo, ferretería, ferronor.eirl, ¿no? Pues de esta manera aparece al final de la palabra. En cuanto al titular, ¿quién es el titular? El titular es básicamente la persona natural. Por ejemplo, Matías. Matías es una persona que inscribe a la empresa, ¿correcto? Y él es el que va a administrar la empresa. Sin embargo, a diferencia de los unipersonales, aquí hay algo interesante. Se dice que puede delegar a otra persona la función de administrarla también. Es decir, él puede ser el propietario simplemente y le puede dar la función a otra persona, a Pepe, para que éste sea el administrador de la empresa, para que sea el gerente de la misma, ¿correcto? Pero en el caso que él tenga todo este poder, es decir, sea el propietario y también sea el gerente, a eso se denomina el titular gerente. Y hay que tener en consideración que el titular gerente es el máximo órgano de decisión en una EIRL. Entre ventajas tenemos aquí nosotros que, al igual que las unipersonales, no necesita la aprobación de otras personas para tomar decisiones, ya que solamente uno, ¿correcto? Asimismo, que al momento de obtener las ganancias, estas prácticamente de manera íntegra se van a ir dirigidas al propietario, porque él es el único que ha colocado el
capital. Él es el único que ha puesto el dinero, ¿correcto? Asimismo, en cuanto a las desventajas, podemos señalar las siguientes. Constituir una EIRL resulta en ciertas ocasiones perjudicial también para el propietario, toda vez pues que como él es el único que aporta todo el capital a la empresa, si la empresa recae en algún embargo o tiene algún problema financiero o económico, todo ese capital se va a ir en este caso pues a los acreedores, por lo que perdería todo, ¿no? Todo el bien aportado, más que el personal como hemos señalado. Ahora, tiene dificultades para crecer o para conseguir créditos porque tiene poco capital. Es decir, si acude a una entidad donde realizan préstamos, al analizar su situación, igual que las unipersonales, tienen una limitada forma de ofrecerles créditos a este tipo de personas o de entidades o de empresas, toda vez pues que no obtienen un ingreso tan alto como una empresa que fuera más grande, ¿no? Porque son empresas pequeñas, micros y pequeñas empresas. Finalmente, no hay que olvidar que las EIRL se encuentran reguladas por el Decreto Ley 21621, el cual fue promulgado por el presidente Francisco Morales Bermúdez Cerruti en su gobierno revolucionario, ¿no? Esto fue exactamente publicado el 14 de septiembre de 1976 y desde ahí rige en nuestro país esta regulación para las famosas empresas individuales de responsabilidad limitada. Muy bien, entonces después de haber estudiado las formas empresariales con las que cuentan aquellas empresas que tienen un solo dueño, vemos aquellas empresas que tienen de 2 a más dueños. A ellos se les denomina socios, por ende hablemos de las formas societarias. Las formas societarias se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades, la ley número 26887, que fue promulgada en el gobierno del Chino el 5 de diciembre del año 97. Esta Ley General de Sociedades fue promulgada con la finalidad de regular a diversas instituciones, tales como las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles. Entonces ahora tenemos a las sociedades anónimas que están representadas por las iniciales S.A. Ya tú lo sabes, al final del nombre va colocada este término para diferenciarlo y para saber qué tipo de sociedad es. Ahora, a la sociedad anónima se le denomina la sociedad de capitales. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de personas que van a colocar su dinero, a diferencia de las clases anteriores en unipersonal y las EIRL, que solamente había uno. Aquí existe diversidad de socios, que se les llama accionistas. ¿Y por qué se les llama accionistas? Porque ellos compran acciones. ¿Y qué es una acción? Una acción es un título o valor, es prácticamente un documento que acredita que una persona, que se le llama socio o accionista, ha adquirido una parte de la empresa. Estas acciones son emitidas por las propias empresas, quienes buscando fondos para financiar sus operaciones las colocan a la venta. Entonces, de esta manera, el accionista tiene derechos y obligaciones, tales como recibir dividendos, recibir utilidades, derecho a voto en caso que se requiera y también derecho a información, ¿no? Saber en dónde está yéndose su dinero, hacia dónde va dirigido. Ahora bien, un dato adicional que añadir es que las acciones se caracterizan por ser partes alícuotas de capital social, es decir, se dan de manera proporcional a cuánto cada uno de estos socios pueda aportar a la empresa, ¿no? No olvidar que las acciones entonces son títulos de valores negociables que se pueden vender y comprar dependiendo pues lo que opine, lo que considere el socio o accionista. Ahora, tenemos nosotros en consideración que existen tipos de acciones. Analicemos en este caso un tipo de acción que es las acciones nominativas o nominales. Este tipo de acción tiene que aparecer necesariamente el nombre del accionista. Por ejemplo, Roberto Fernández adquiere el 5% de las acciones de una empresa. Él tiene su acción y en la misma va a configurar su nombre. De manera expresa aparece allí el nombre de Roberto Fernández. Bien. Ahora, la responsabilidad que tiene una sociedad anónima es limitada, toda vez que es una persona jurídica. Se crea nuevamente una entidad. Por lo tanto, la responsabilidad es limitada. Finalmente, vamos a mencionar que el máximo órgano de decisión de una de una sociedad anónima es la famosa Junta General de Accionistas. ¿Y qué es la Junta General de Accionistas?
Como hemos mencionado, es el órgano supremo de la sociedad, en el cual se reúnen los accionistas y se discuten, se deciden por mayoría los asuntos propios de su competencia, ¿no? La Junta General se reúne obligatoriamente al menos una vez al año y ellos se encargan de elegir al directorio. ¿Y quién es el directorio? El directorio es el órgano de gestión, representación y dirección de la sociedad anónima. Está conformado por lo menos con dos o más miembros que se denominan los famosos directores. Debajo de ellos se encuentra la gerencia general, que es la entidad básicamente involucrada en el trabajo del día a día, ¿no? Es quien ejecuta las órdenes del directorio. Por lo tanto, se dice que es el máximo órgano ejecutivo dentro de la sociedad anónima. ¿Y quién es la máxima autoridad ahí? El gerente general, quien también es jefe principal del personal administrativo. La duración del cargo del gerente es realmente indefinida, a menos que esté en el estatuto, ¿no? Ahora, debajo de este gerente general encontramos otras gerencias, que básicamente son los trabajadores, ¿ya, no? Pero aquí tenemos los órganos que desempeñan estas funciones, tales como finanzas, recursos humanos, producción, ventas, marketing, etc. Entonces, esa es la pirámide, esa es la jerarquía organizacional de una sociedad anónima. No obstante, veamos que las sociedades anónimas se siguen dividiendo y tenemos aquí las famosas S.A.A, sociedad anónima abierta, y por el otro lado las cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre las abiertas y las cerradas? Pues primero partamos con el número de socios, ¿no? La cantidad de socios que debe contener, en este caso, una abierta como una cerrada. La sociedad anónima abierta admite a más de 750 accionistas, es decir, es un número amplísimo, ¿correcto? Por lo tanto, se dice que esto es más usual en empresas grandes, ¿no? Como tiene tanto capital, tiene gran cantidad de capital, en este caso, para financiar sus operaciones, es dirigida para empresas grandes. Ahora, en cuanto a las cerradas, nos señala en la Ley General de Sociedades que solamente admiten hasta 20 socios. Es hasta 20 socios, por lo tanto, el tipo de empresa, según el tamaño a la que va dirigida, es desde la pequeña a la mediana. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se constituyen cada una de estas dos? Primero, ¿cómo se constituyen las abiertas? Para constituir una sociedad anónima abierta, se debe realizar primero algo que se denomina la oferta pública primaria de acciones. Y por ello vamos nosotros a basarnos en el mercado bursátil, en la bolsa de valores. Cuando nosotros acudimos a la bolsa de valores y por primera vez colocamos nuestras acciones en el mercado, en este tipo de mercado, para que diversas personas, o sea, de manera pública, terceros intervengan y compren nuestras acciones con la finalidad de obtener ingresos también, en este caso se denomina la oferta pública primaria de acciones. Entonces, ese es uno de los requisitos para que se pueda constituir una sociedad anónima abierta. Mientras que la sociedad anónima cerrada se constituye con un acto único, es decir, en una minuta elaborada por un abogado, en este caso, va a ir dirigida la denominación y el capital social. Por ejemplo, imaginemos que una empresa constituida por 8 personas, que es menos de 20 socios, deciden pues formalizar o formar una empresa sociedad anónima cerrada. Entonces, de esta forma se crea un acto único, ¿no? Esa minuta que posteriormente va a ser elevada a registros públicos, o en la misma se inscribe pues todo el capital de los socios. ¿Y quiénes son específicamente los socios? ¿Correcto? Ahora, una característica más en cuanto a las abiertas, podemos decir que es requisito fundamental que más del 35% del capital lo tengan más de 175 accionistas. ¿Y por qué eso es tan importante? Es totalmente interesante conocer que estas condiciones aseguren que la empresa sea realmente transparente y accesible al público, toda vez pues que no va a estar controlada por un pequeño grupo de accionistas, sino que se promueve la participación de todos aquellos socios que quieran formar parte de la empresa. Correcto. Ahora veamos un siguiente caso o una siguiente situación, y es en cuanto a las transacciones, a la compra y la venta de acciones. Ahora, ¿cómo se vende y cómo se compran acciones? Vamos a ver. El tema de las transacciones, el tema de cómo adquirirlas, ¿no? Las sociedades anónimas abiertas son las únicas empresas, o el único tipo de empresa que están inmersas en la bolsa de valores, en el mercado bursátil,
¿Qué es lo que hacen? Ellos inscriben sus acciones en el famoso RPMV, en el Registro Público de Mercado de Valores, y allí pues terceras personas, mientras más mejor, tú sabes que son más de 750, es un grupo grande, personas incluso que son de otros países, pueden aquí comprar las acciones en el Perú en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? A eso se le denomina la suscripción pública de acciones o oferta pública a terceros, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo se vende y cómo se compran acciones en la sociedad anónima abierta, que como repito, son las únicas que aparecen en el mercado de valores. Y por ende, ¿quién regula el mercado de valores? No te olvides, la Superintendencia de Mercado de Valores, que antes era llamada CONACEP. Bien, ahora, ¿cómo se compran y venden acciones en las cerradas si es que ellas no están involucradas en el mercado de valores? Pues ahí aparece el famoso derecho de suscripción preferente. ¿Qué quiere decir derecho de suscripción preferente? Que ellas no inscriben sus acciones en el registro público de mercado de valores porque no participan de este. Simplemente si se quieren vender o se quieren comprar acciones, se reúnen los socios y preferentemente se venden entre los mismos, ¿correcto? Y si alguien tal vez no quiera adquirir las acciones, se ponen de acuerdo y ven la posibilidad de traer a un socio nuevo. Pero por lo general, como es un grupo tan reducido, simplemente se reparten las acciones entre los socios que han constituido la empresa. Bien, entonces esa es la forma en cómo se transan las acciones. No olvidar pues que las sociedades anónimas abiertas va dirigida para un grupo empresarial según el tamaño grande y las cerradas para un grupo pequeño, mediano, ¿no? Finalmente, veamos que hay una relación entre el accionista y el administrador. Yo te consulto, te hago la siguiente interrogante. Imagínate que hay una empresa que tenga 900 socios. ¿Sería una abierta o una cerrada? Una abierta. Ahora, ¿cómo crees que sea la relación entre el accionista y el administrador, la persona que está a cargo de la empresa? ¿Será una relación clara o difusa? ¿Se podrán ver, digamos, de manera frecuente? Él podrá conocer a absolutamente todos los accionistas, imagínense que sea de diversos países. La respuesta es que no, ¿no? Por lo tanto, se dice que la relación entre el administrador y el accionista en una sociedad anónima abierta es difusa, ¿no? Mientras que la sociedad anónima cerrada, este tipo de situaciones pues se dan ya de manera frecuente, ¿no? Porque es un grupo más pequeño. Por lo tanto, digamos que hay una relación entre el accionista y el administrador clara o transparente. Ahora vayamos con la siguiente forma societaria, que es la sociedad civil, que tiene su denominación ese punto civil, ¿no? Al final, pues, del nombre va dirigida esas iniciales. ¿Qué es una sociedad civil? Es aquella sociedad que se constituye por profesionales, con la finalidad de prestar un servicio en específico, dependiendo pues la profesión, el oficio, pericia que pueda obtener, ¿no? Aquí se señala lo siguiente: no es necesario obtener tanto capital dinerario para poder, en este caso, constituir una sociedad civil. Simplemente basta que el capital aportado sirva para condicionar la prestación del servicio, porque se tiene en consideración que lo más importante aquí es lo que saben estas personas, ¿no? El conocimiento, la experticia que tienen estos profesionales o estas personas que tienen un oficio para poder trabajar. En un ejemplo, digamos, un estudio jurídico que a veces se constituye como sociedad civil, podemos mencionar que no necesita gran cantidad de capital para constituirse. Simplemente amoblar en un espacio adecuado todo lo que se necesite, una mesa, una computadora, un mueble para los clientes, etc. Y de esta manera, pues, prima el conocimiento, ¿no? El servicio que se está brindando, más que un tema económico, ¿correcto? Ahora, tenemos nosotros dos tipos o dos maneras en cómo se da la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil ordinaria, en las cuales existen socios que tienen responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que responden personalmente por las obligaciones sociales. Mientras que en la sociedad civil de responsabilidad limitada, ese punto civil de RL, tenemos nosotros que tiene solamente hasta 30 socios, es el máximo número de socios que puede existir, y estos se dice que tienen una responsabilidad limitada, es decir, no responden personalmente por las deudas sociales, ¿no? Asimismo tenemos la famosa sociedad comercial de responsabilidad limitada,
que tiene sus iniciales SRL o SCRL. Esta forma societaria es caracterizada porque todos los socios aportan la misma cantidad de capital y este capital se llama participaciones, por lo cual no se recibe una constancia objetiva, un documento como tal. Simplemente aparece el término participaciones. Por lo tanto, ¿cómo se le llaman a los socios? Participacionistas, ¿no? Y las participaciones, digamos que se hayan divididos de manera igual, acumulable e indivisible. Esas son las características de la SCRL. Asimismo, en cuanto a los socios, no exceden de 20 y no responden por las obligaciones sociales, es decir, la responsabilidad con la que cuentan es limitada al monto que aportan los socios. Finalmente, se dice que el capital consta en escritura pública y por lo tanto se inscribe en SUNARP. Finalmente, ¿quién es el órgano máximo? Es la Junta General de Socios. No olvidar que después del nombre de la sociedad se va a añadir la abreviatura o las iniciales SRL o SCRL de manera indistinta, es lo mismo. Por otro lado tenemos la famosa sociedad en comandita. Esta es súper caracterizada porque es la única sociedad mixta. ¿Cómo así? Es la única sociedad que tiene dos tipos de socios trabajando al mismo tiempo. Primero tenemos los socios colectivos. ¿Quiénes son los socios colectivos? Los socios colectivos son aquellos que responden de manera personal y solidaria por las deudas de la sociedad. Ellos se encargan básicamente de administrarla, ¿correcto? Y también tenemos por otro lado los socios comanditarios o capitalistas. Estos solamente responden con el monto aportado, ¿no? Entonces, nuevamente, señalar que la administración en quién recae en los socios colectivos. Asimismo, si el capital social está solamente descrito en la escritura pública y a cambio del aporte, digamos que no se entrega ningún título alguno a este tipo de sociedad, ¿no? A eso se le denomina una sociedad comandita simple, la cual se le aplica las disposiciones relativas a la sociedad colectiva. En cambio, aquella, digamos, tipo de sociedad en comandita, donde se entrega títulos valores negociables, es una sociedad en comandita por acciones, la cual tiene disposiciones relativas a la sociedad anónima. No se olviden que la razón social se integra al final del nombre, agregándose una S en C cuando se trata de una sociedad en comandita simple, es decir, en la cual no se da aporte de acciones, o una S en C por A cuando, en este caso, sí se realice la entrega de títulos valores negociables. Finalmente tenemos a las sociedades colectivas, que también se les llama a estas personas, a estos socios, los socios colectivos. Esta forma societaria es caracterizada porque los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad. Estas decisiones que toman ellos se adaptan a la mayoría de votos y no en cuanto pues al monto de sus aportes, ¿no? Esta es caracterizada también porque no es posible transmitir nuevamente la participación de un socio si es que de manera unánime los socios restantes, los otros participacionistas, no lo requieran o no lo dispongan. ¿Quién administra la sociedad colectiva? La administra pues todos los socios, todos los participacionistas, y lo hacen de manera individual y separada. Las participaciones se dice que constan en la escritura pública. Finalmente, que tienen un plazo fijo de duración. ¿Y qué pasa si quieren prorrogar ese plazo? Pues todos los socios tienen que dar una voluntad unánime. Unánime. Si alguien está en desacuerdo, pues definitivamente esta prórroga no se daría, ¿no? Ahora, la razón social, no olvidar que se grafica con una SC. Y bien, de esta forma damos por culminada la sesión. No sin antes mencionarte que si tienes alguna duda, coloques aquí en la caja de comentarios. Hasta la próxima.